Mi nombre es Teresa García, tengo 40 años y hace 4 años, a las 3:17 de la madrugada del 23 de agosto de 2016, estaba arrodillada en una celda oscura en las afueras de Alepo, Siria, esperando que vinieran a ejecutarme al amanecer. Había sido secuestrada 47 días antes por un grupo extremista que me acusaba de evangelizar en territorio prohibido. Y esa noche, cuando ya había aceptado que moriría como mártir por mi fe en Cristo, Jesús se manifestó de una manera tan poderosa, tan real, tan sobrenatural, que incluso mis captores cayeron de rodillas aterrorizados y 2 de ellos terminaron entregando sus vidas a Cristo en secreto. Esta es mi historia, mi testimonio de cómo Dios puede usar incluso las situaciones más oscuras, más peligrosas, más desesperadas para manifestar su gloria y transformar corazones que el mundo considera perdidos. Y si hoy te sientes atrapada en una prisión de miedo, si enfrentas persecución por tu fe, si te preguntas si Dios realmente está contigo en medio del sufrimiento, quiero que sepas que Él nunca abandona a sus hijos, que su poder es real y que ninguna oscuridad puede apagar la luz de Cristo. Nací en un pequeño pueblo llamado Ávila, en España, el 15 de marzo de 1985. Mi padre era carpintero y mi madre maestra de escuela primaria. Éramos una familia católica tradicional que iba a misa todos los domingos, rezaba el rosario antes de dormir y celebraba cada festividad religiosa con devoción. Pero si soy honesta, durante mi niñez y adolescencia, mi fe era más una tradición familiar que una relación personal con Dios. Yo oraba porque mis padres me lo enseñaron, iba a misa porque era lo que hacíamos los domingos, pero Cristo no era real para mí, no era alguien con quien hablaba, no era alguien que transformaba mi vida día a día. Crecí en un hogar lleno de amor. Mis padres nos enseñaron valores sólidos a mí y a mis 2 hermanos menores. Aprendí desde pequeña la importancia del trabajo honesto, del respeto a los mayores, de ayudar al necesitado. Recuerdo que mi madre siempre tenía la puerta de nuestra casa abierta para vecinos que necesitaban un plato de comida o un consejo sabio. Y mi padre, aunque era un hombre de pocas palabras, demostraba su fe cristiana con sus acciones. Cada vez que alguien en el pueblo necesitaba ayuda para reparar algo, él dejaba su propio trabajo y servía sin cobrar nada. Durante mi adolescencia fui una estudiante promedio. No sobresalía particularmente en ninguna materia, pero tampoco me iba mal. Tenía un grupo pequeño de amigas cercanas con las que pasaba las tardes después de la escuela, hablando de música, de chicos, de sueños para el futuro. Como cualquier adolescente normal en España a finales de los años 90, mi plan era estudiar pedagogía en la universidad, convertirme en maestra como mi madre, casarme con algún buen hombre de mi pueblo, tener hijos, vivir una vida tranquila y feliz. Pero Dios tenía planes muy diferentes para mí, planes que ni siquiera podía imaginar en ese entonces. Todo comenzó a cambiar cuando tenía 19 años y estaba en mi segundo año de universidad en Madrid. Me había mudado a la capital para estudiar pedagogía en la Universidad Complutense. Vivía en una residencia universitaria con otras chicas. Disfrutaba de la libertad de estar lejos de casa por primera vez, explorando la ciudad, asistiendo a conciertos, descubriendo quién era yo más allá de la hija de mis padres. Una de mis compañeras de clase, una chica llamada Lucía, que siempre tenía una paz inexplicable en su rostro, me invitó a un retiro espiritual de fin de semana, organizado por su comunidad católica carismática. Yo acepté más por curiosidad que por verdadero interés espiritual. Pensé que sería aburrido, que solo escucharíamos sermones largos y rezaríamos oraciones repetitivas. Pero esa noche del viernes 23 de octubre de 2004, durante la adoración al Santísimo Sacramento, sentí la presencia de Dios de una manera
que nunca había experimentado en mis 19 años de vida. Estábamos en una capilla pequeña en las afueras de Madrid. Había unas 50 personas, la mayoría jóvenes universitarios como yo. El sacerdote había puesto la hostia consagrada en la custodia dorada y todos estábamos en silencio adorando a Jesús presente en el sacramento. Había música suave de fondo, guitarras acústicas y voces que cantaban en español sobre el amor incondicional de Cristo. Y mientras yo estaba allí de rodillas, con los ojos cerrados, tratando de concentrarme, de repente sentí como si alguien pusiera una mano cálida sobre mi corazón. Era una sensación física real, no imaginaria. Sentí un calor que se expandió desde mi pecho hacia todo mi cuerpo. Y con ese calor vino un amor tan intenso, tan puro, tan incondicional, que comencé a llorar sin poder controlarme. Las lágrimas corrían por mis mejillas como ríos, mi cuerpo temblaba y no era tristeza, no era dolor. Era como si todas las capas de religiosidad vacía, de rituales sin significado, de oraciones mecánicas, estuvieran siendo desprendidas de mi alma y por primera vez en mi vida estuviera experimentando el amor real de un Dios vivo que me conocía por nombre. En ese momento de encuentro divino, escuché en mi espíritu, no con mis oídos físicos, pero tan claramente como si alguien estuviera hablando a mi lado, una voz que me decía: Teresa, te he amado desde antes de que nacieras, te he conocido desde siempre y tengo un propósito especial para tu vida. No temas, yo estaré contigo. Y esas palabras penetraron tan profundo en mi corazón que supe con absoluta certeza que mi vida nunca sería la misma después de esa noche. Esa noche del 23 de octubre de 2004, arrodillada en esa capilla, le entregué mi vida completamente a Cristo, ya no como una tradición heredada de mis padres, sino como una decisión personal, consciente y radical. Le dije en oración silenciosa: Señor Jesús, si realmente estás aquí, si realmente me amas, como siento que me amas en este momento, entonces quiero vivir para ti. Quiero que tomes el control de mi vida. Quiero que uses mi existencia para algo más grande que mis propios planes y sueños. Haz conmigo lo que quieras, envíame donde quieras, úsame como quieras. Y en ese momento de rendición total, volví a escuchar esa voz en mi espíritu que me decía: ve a los lugares donde nadie quiere ir. Lleva mi amor a los que el mundo ha olvidado. Sé mis manos y mis pies para los más pequeños, para los perseguidos, para los abandonados. Y aunque no entendía completamente qué significaba eso en términos prácticos, supe que era un llamado misionero. Supe que Dios me estaba invitando a dejar mi zona de confort y aventurarme en territorios desconocidos por amor a Él y a las almas perdidas. Los siguientes 3 años de mi vida fueron de preparación espiritual, emocional y académica. Terminé en mi carrera de pedagogía, mientras me involucraba profundamente en mi comunidad católica carismática. Asistía a retiros mensuales, participaba en grupos de oración semanales, servía como voluntaria enseñando catecismo a niños en barrios pobres de Madrid, visitaba ancianos en residencias geriátricas, ayudaba en comedores para personas sin hogar, y cada experiencia de servicio confirmaba en mi corazón que Dios me estaba preparando para algo más grande. Durante esos años también comencé a sentir un llamado específico hacia el Medio Oriente. No sé exactamente cómo o por qué, pero cuando oraba y le preguntaba a Dios: ¿dónde quieres que vaya?, siempre veía imágenes mentales de desiertos, de personas con ropa árabe, de niños con ojos oscuros y profundos, marcados por el sufrimiento. Empecé a investigar sobre la situación de cristianos en países musulmanes, sobre la persecución religiosa, sobre las necesidades humanitarias en zonas de conflicto. Y más crecía en mí la convicción de que ese era mi llamado.
Cuando finalmente me gradué de la universidad en junio de 2007 con mi título de pedagoga, en lugar de buscar trabajo en escuelas de Madrid, como todos mis compañeros, le anuncié a mis padres que quería ingresar a una orden religiosa misionera. Recuerdo perfectamente la expresión en el rostro de mi madre cuando se lo dije. Estábamos sentadas en la cocina de nuestra casa en Ávila tomando café una tarde de verano y cuando le dije, mamá, Dios me ha llamado a ser monja misionera. Quiero servir en países donde hay persecución y sufrimiento. Ella dejó caer la taza de café que tenía en las manos y se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi madre lloró durante días, no porque se opusiera a mi vocación religiosa. Ella era una mujer de fe profunda y respetaba el llamado de Dios, pero lloraba porque sabía lo que significaba tener una hija en el campo. Misionero, especialmente en zonas peligrosas, significaba noches sin dormir, preocupándose por mi seguridad. Significaba años sin verme en persona. Significaba el riesgo constante de recibir una llamada terrible con malas noticias. Mi padre, por su parte, trató de razonar conmigo. Me dijo, Teresa, puedes servir a Dios aquí en España. Hay muchas necesidades aquí también. No necesitas ir tan lejos. Pero yo sabía que el llamado era específico, que Dios me estaba pidiendo obediencia radical. Finalmente, después de muchas conversaciones, muchas lágrimas y mucha oración familiar, mis padres me dieron su bendición y en septiembre de 2007, con 22 años recién cumplidos, entré al noviciado de las Hermanas Misioneras de la Caridad en Barcelona. Fue el comienzo de un camino que me llevaría a lugares que nunca imaginé, a experiencias que transformarían completamente mi comprensión de la fe, del sufrimiento y del poder sobrenatural de Dios. Los 2 años de noviciado fueron intensos y transformadores. Cada día comenzaba a las 5 de la mañana con oración silenciosa, seguida por la misa de las 6. Después desayunábamos en silencio mientras una hermana leía textos espirituales. Luego teníamos clases de teología, historia de la iglesia, espiritualidad misionera, estudio de idiomas. Yo me enfoqué en aprender árabe porque sabía que ese sería el idioma que necesitaría en el campo misionero. Las tardes las dedicábamos a trabajo práctico en hospitales, orfanatos y centros comunitarios de Barcelona para adquirir experiencia en servicio social. Pero más allá del aprendizaje académico y práctico, el noviciado fue un tiempo de profunda formación espiritual. Aprendí a orar sin distracciones durante horas. Aprendí a encontrar a Dios en el silencio. Aprendí el valor del sacrificio y la obediencia. Aprendí a morir a mis propios deseos y ambiciones para vivir completamente rendida a la voluntad de Dios. Fueron 2 años difíciles, donde más de una vez cuestioné si realmente estaba hecha para la vida religiosa, donde extrañaba la libertad de mi vida anterior, donde luchaba con la soledad que a veces sentía, incluso rodeada de otras hermanas, pero cada vez que dudaba, Dios me confirmaba mi llamado de maneras sobrenaturales. Recuerdo una noche de enero de 2009. Llevaba ya más de un año en el noviciado y estaba pasando por una crisis espiritual profunda. Cuestionaba si realmente había escuchado la voz de Dios o si solo había sido mi propia imaginación, si debía abandonar el noviciado y volver a la vida secular. Esa noche no podía dormir, así que bajé a la capilla del convento alrededor de las 2 de la mañana pensando que estaría vacía. Pero cuando entré a la capilla oscura, vi a nuestra Madre Superiora, una monja española de 70 años llamada Hermana Pilar, que había servido 40 años en misiones de África, arrodillada frente al altar, con los brazos extendidos en forma de cruz. Orando en voz baja, me quedé en la entrada sin hacer ruido, pensando que no me había visto. Pero sin voltearse ella me dijo, Teresa, acércate, hija. Dios me despertó para orar.
por ti esta noche. Me arrodillé junto a ella, temblando, y sin que yo le dijera nada sobre mis dudas, ella comenzó a profetizar sobre mi vida. Me dijo: el Señor me muestra que estás en una noche oscura del alma, cuestionando tu llamado, pero Él quiere que sepas que lo que escuchaste aquella noche en la capilla de Madrid fue real. Tu llamado es auténtico. Él te enviará a lugares difíciles donde verás su poder manifestarse de maneras extraordinarias. Pasarás por pruebas que te llevarán al límite de tu resistencia, pero nunca estarás sola. Él irá contigo y tu testimonio tocará miles de vidas. Esas palabras fueron exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. Lloré en los brazos de la hermana Pilar mientras ella oraba por mí, pidiéndole a Dios que me fortaleciera, que me preparara para lo que vendría, que me diera el valor para cumplir mi llamado sin importar el costo. Y esa noche salí de la capilla con mi fe renovada, con mi llamado confirmado, lista para continuar el camino que Dios había trazado para mí. El 1 de agosto de 2009, en una ceremonia hermosa en la Catedral de Barcelona con mis padres y hermanos presentes, hice mis votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia. Me arrodillé frente al obispo mientras él me preguntaba: ¿qué pides a Dios y a su Santa Iglesia? Y yo respondí con voz firme: pido la misericordia de Dios, la pobreza de la orden y la compañía de las hermanas. Recibí mi hábito de monja, un vestido gris simple con velo blanco, y oficialmente me convertí en hermana Teresa de la Orden de las Misioneras de la Caridad. 3 semanas después, el 20 de agosto de 2009, con 24 años y mi corazón ardiendo de pasión misionera, abordé un avión en Madrid con destino a Beirut, Líbano, mi primera asignación misionera. Recuerdo que mi madre me abrazó en el aeropuerto durante lo que pareció una eternidad, llorando y diciéndome una y otra vez: cuídate mucho, hija, escríbenos seguido, no olvides que te amamos. Y mi padre, ese hombre fuerte y callado que rara vez mostraba emociones, también tenía lágrimas corriendo por sus mejillas cuando me dio el último abrazo. Llegué al Líbano en pleno verano. El calor era sofocante, el olor del Medio Oriente, esa mezcla de especias, diésel y mar, me golpeó apenas salí del aeropuerto. Fui recibida por 2 hermanas mayores de mi orden que llevaban años sirviendo allí, hermana Marta de Italia y hermana Beatriz de México. Ellas me llevaron al convento que sería mi hogar, un edificio pequeño y humilde en un barrio pobre de Beirut, donde vivían 6 monjas y operaban un orfanato para niños refugiados de Irak. Mi trabajo inicial consistía en enseñar a los niños del orfanato. Había 20 niños entre las edades de 4 y 12 años. La mayoría habían perdido a sus padres en los bombardeos de la guerra de Irak. Algunos habían presenciado atrocidades que ningún niño debería ver. Muchos tenían pesadillas cada noche. Lloraban por sus madres muertas, se despertaban gritando, aterrorizados. Y mi corazón se rompía día tras día, viendo tanto sufrimiento en pequeños tan inocentes. Pero también vi el poder transformador del amor de Cristo. Vi cómo niños traumatizados que al principio ni siquiera hablaban, que se quedaban sentados en rincones oscuros, mirando la nada, con ojos vacíos, poco a poco comenzaban a responder al amor constante, a la paciencia, a las canciones que les cantábamos, a las historias de Jesús que les contábamos cada noche antes de dormir. Vi sonrisas aparecer en rostros que habían olvidado cómo sonreír. Vi esperanza regresar a ojos que solo habían conocido terror. Trabajé en ese orfanato en Líbano durante 2 años, de 2009 a 2011. Fueron años que marcaron mi alma profundamente. Aprendí árabe con fluidez, conversando diariamente con los niños y con familias locales. Aprendí a cocinar platos típicos del Medio Oriente. Aprendí las costumbres, las tradiciones.
Aprendí a amar profundamente a la gente de esa región. Y también aprendí sobre la complejidad religiosa y política de esa parte del mundo, sobre las tensiones entre cristianos y musulmanes, sobre las heridas profundas dejadas por décadas de conflictos. En 2011 fui transferida a Jordania, donde trabajé un año en un centro comunitario que atendía a familias refugiadas palestinas, y luego en 2012 me enviaron a Turquía, donde pasé 2 años en una escuela que ofrecía educación básica a niños sirios que habían huido de la guerra civil que comenzó en 2011. Cada lugar, cada experiencia, cada rostro de niño sufriente me fue preparando para lo que vendría. Dios me estaba entrenando, fortaleciendo mi fe, enseñándome a confiar en Él en circunstancias cada vez más difíciles. Fue en enero de 2014 cuando mi superiora me contactó con una propuesta que cambiaría mi vida para siempre. Me llamó a una reunión privada en su oficina y me dijo: hermana Teresa, tengo una petición especial para ti. Necesitamos una hermana dispuesta a ir a Siria para ayudar en una misión que atiende a familias desplazadas por la guerra civil. Es una asignación muy peligrosa. La situación allí empeora cada día. Grupos extremistas están tomando control de diferentes regiones. Cristianos están siendo perseguidos, secuestrados. Algunos han sido martirizados. No te voy a obligar a ir, pero oro para que consideres si Dios te está llamando a este servicio. Mi corazón latió fuerte cuando escuché la palabra Siria. Había estado siguiendo las noticias de la guerra civil que había comenzado en 2011. Había visto imágenes devastadoras de ciudades destruidas, de niños heridos, de familias huyendo con lo poco que podían cargar. Y había orado muchas veces preguntándole a Dios por qué permitía tanto sufrimiento, qué podíamos hacer como iglesia para ayudar. Y ahora se me presentaba la oportunidad de ser parte de la respuesta en lugar de solo hacer preguntas desde la seguridad. Le pedí a mi superiora 3 días para orar sobre esa decisión. Fueron 3 días intensos de búsqueda de la voluntad de Dios. Ayuné, pasé horas en adoración, leí las escrituras buscando dirección, hablé por teléfono con mis padres, quienes obviamente me rogaron que no fuera, que era demasiado peligroso, que Dios no podía estar pidiéndome que arriesgara mi vida de esa manera. Pero en mi corazón, en lo profundo de mi espíritu, escuchaba la misma voz que había escuchado años atrás, en aquella capilla de Madrid, diciéndome: ve, yo estaré contigo, no temas. Al tercer día me arrodillé frente al Santísimo Sacramento en nuestra capilla y le dije a Dios: Señor, si me estás llamando a Siria, necesito una confirmación clara, necesito saber sin duda que este es tu plan y no mi propia idea romántica de martirio o heroísmo. Y en ese momento de oración profunda, recordé un versículo de Isaías, capítulo 6, versículo 8, donde Dios pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta responde: heme aquí, envíame a mí. Y supe que esa era mi respuesta, que Dios me estaba preguntando lo mismo y yo necesitaba responder con la misma disposición. Esa tarde le informé a mi superiora que aceptaba la asignación a Siria. Ella me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo: hermana Teresa, eres una mujer valiente. Voy a estar orando por ti cada día. Todos en la orden estaremos intercediendo por tu protección. Confía en que el mismo Dios que te llama es el mismo que te guardará. Y así, en marzo de 2014, con 28 años de edad y 8 años de experiencia misionera en Medio Oriente, crucé la frontera desde Turquía hacia Siria, rumbo a una pequeña misión en las afueras de Alepo que se convertiría en mi hogar durante los siguientes 2 años y medio. La situación en Siria era peor de lo que había imaginado. Las calles estaban llenas de escombros de edificios bombardeados. Familias enteras
Vivían en estructuras dañadas, sin electricidad ni agua corriente. Niños jugaban entre ruinas como si fuera normal. El sonido de explosiones distantes era tan común que la gente apenas reaccionaba. Había una sensación constante de peligro en el aire. Nunca sabías cuándo un ataque podría suceder, qué área sería bombardeada esa noche, quién sobreviviría para ver el amanecer. Nuestra misión consistía en un pequeño centro comunitario, operado por 3 monjas de mi orden. Hermana Rosa de Francia, que tenía 50 años, hermana Lucía de España, que tenía 40, y hermana Ana de Líbano, que tenía 35. Ellas me recibieron con amor y me integraron rápidamente al trabajo que estaban haciendo. Distribuíamos paquetes de alimentos y medicinas a familias necesitadas. Ofrecíamos educación básica para niños que habían perdido años de escuela. Y discretamente, para los que lo pedían, ofrecíamos consuelo espiritual y oración. Teníamos que ser extremadamente cuidadosas con nuestras actividades religiosas porque el ambiente se estaba volviendo cada vez más hostil hacia los cristianos. Grupos extremistas controlaban varias áreas alrededor de Alepo y cualquier actividad que pudiera interpretarse como evangelización o proselitismo podía resultar en consecuencias graves. Así que aprendimos a servir con amor práctico, dejando que nuestras acciones hablaran de Cristo antes que nuestras palabras. Y cuando la gente preguntaba por qué hacíamos lo que hacíamos, por qué arriesgábamos nuestras vidas para ayudar a extraños, entonces compartíamos sutilmente sobre el amor de Jesús que nos motivaba. Durante los primeros 2 años en Siria, a pesar del peligro constante y las dificultades, experimenté una de las etapas más plenas y significativas de mi vida misionera. Vi milagros de provisión cuando no teníamos recursos, alimentos, llegaban justo cuando nuestro almacén estaba vacío. Medicinas aparecían exactamente cuando las necesitábamos para un niño enfermo, voluntarios locales se presentaban para ayudar en momentos críticos y yo sabía que era Dios proveyendo sobrenaturalmente para su obra. Vi transformación en las vidas de las personas que servíamos, familias que llegaban a nuestro centro desesperadas, sin esperanza, contemplando el suicidio, poco a poco encontraban razones para seguir viviendo. Niños traumatizados comenzaban a jugar y reír de nuevo. Madres que habían perdido todo descubrían fuerzas que no sabían que tenían y en muchos casos, tanto cristianos como musulmanes, la gente se acercaba a nosotras en privado preguntando sobre nuestra fe, sobre cómo manteníamos esperanza en medio de tanto caos. Y esas conversaciones abrían puertas para compartir el Evangelio de maneras hermosas y orgánicas. Pero el 7 de julio de 2016, mi vida dio un giro que nunca anticipé. Ese día, que comenzó como cualquier otro día de servicio, terminó con mi secuestro y el inicio de la prueba más difícil que había enfrentado en toda mi vida. Una prueba que me llevaría al borde de la muerte, pero que también me permitiría presenciar el poder sobrenatural de Dios manifestándose de maneras que solo había leído en las Escrituras. Era un jueves por la mañana, el 7 de julio de 2016. El cielo estaba despejado y el calor ya era intenso a las 8 de la mañana cuando salí del centro comunitario junto con 2 voluntarios locales, Elías, un joven cristiano de 25 años que nos ayudaba desde hacía un año, y su hermana Sara de 22 años que trabajaba con nosotras enseñando a niñas. Habíamos cargado nuestra camioneta vieja con paquetes de alimentos, arroz, lentejas, aceite, pan, leche en polvo para bebés, medicinas básicas, todo donado por organizaciones internacionales de ayuda humanitaria. Nuestro destino era un vecindario en las afueras de Alepo que acababa de ser liberado de intensos combates
entre fuerzas gubernamentales y rebeldes. Sabíamos que había familias allí que llevaban semanas sin acceso a alimentos o medicinas, atrapadas en sus casas por los combates, y en cuanto las hostilidades cesaron temporalmente, decidimos ir a distribuir ayuda antes de que la situación empeorara de nuevo. Hermana Rosa me había advertido esa mañana que tuviera cuidado, que regresara antes del mediodía, que no me quedara en áreas expuestas, pero yo había hecho ese tipo de viajes docenas de veces en los 2 años anteriores y nunca había tenido problemas serios. Llegamos al vecindario alrededor de las 9:30 de la mañana. Las calles estaban desiertas, edificios destruidos nos rodeaban por todos lados, paredes con agujeros de balas, estructuras colapsadas, escombros cubriendo las aceras, un silencio perturbador excepto por el sonido ocasional de perros callejeros ladrando. Estacionamos la camioneta en una calle estrecha y comenzamos a descargar los paquetes, tocando puertas, llamando a las familias que sabíamos vivían en esa área. La gente salía tímidamente de sus escondites, mujeres con niños aferrados a sus faldas, ancianos débiles por falta de alimento, todos con ojos llenos de miedo, pero también de gratitud al ver que alguien se había acordado de ellos. Elías y Sara hablaban con cada familia en árabe, explicaban qué contenía cada paquete, tomaban nota de necesidades adicionales, especialmente medicinas para enfermedades crónicas que se habían quedado sin tratamiento, y yo oraba silenciosamente por cada persona que veía, pidiendo a Dios que no solo saciara su hambre física, sino también su hambre espiritual. Habíamos distribuido quizás la mitad de los paquetes. Llevábamos allí unos 40 minutos, cuando de repente escuché el sonido de vehículos acercándose a gran velocidad. Levanté la vista y vi 3 camionetas negras aparecer desde ambos extremos de la calle, bloqueando nuestra única ruta de escape. Mi corazón comenzó a latir violentamente. Instantáneamente supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Elías me miró con ojos llenos de terror y me dijo en voz baja: «Hermana, son ellos. Tenemos que irnos ahora». Pero era demasiado tarde. De las camionetas bajaron hombres armados con rifles automáticos. Todos vestían ropa negra, algunos tenían la cara cubierta con pañuelos, llevaban banderas negras con inscripciones en árabe que yo había visto en las noticias, banderas del grupo extremista que controlaba varias zonas alrededor de Alepo. Eran aproximadamente 12 hombres que nos rodearon en segundos, apuntándonos con sus armas, gritando órdenes en árabe que apenas pude entender por el pánico que me invadía. Elías intentó hablar con ellos, explicar en árabe que solo estábamos distribuyendo comida, que éramos trabajadores humanitarios, que no éramos combatientes ni espías, pero el líder del grupo, un hombre alto de aproximadamente 35 años, con barba negra espesa y ojos fríos como el hielo, no le dejó terminar de hablar. Le golpeó brutalmente en la cara con la culata de su rifle, tirándolo al piso. La sangre comenzó a brotar de la nariz y boca de Elías mientras Sara gritaba desesperada, tratando de llegar a su hermano, pero otros 2 hombres la agarraron y la empujaron contra la pared. El líder se acercó a mí. Sus ojos me estudiaban con odio puro. Me agarró del velo con violencia, jalándome hacia él hasta que nuestras caras estaban a centímetros de distancia. Podía oler su aliento, ver la crueldad en su mirada, y me preguntó en árabe con acento duro: «¿Quién eres tú?». Respondí en árabe con voz que temblaba incontrolablemente: «Soy hermana Teresa, soy monja, trabajo ayudando a refugiados». Él escupió al piso con desprecio y preguntó de nuevo: «¿Eres cristiana?». En ese momento el tiempo pareció detenerse. Sabía que mi respuesta determinaría mi destino. Sabía que si decía que sí,
podría significar mi muerte inmediata, la tentación de mentir, de decir que no, de inventar cualquier historia que me salvara. Era fuerte. Pero recordé las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 32, donde dice: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y supe que no podía negar a Cristo, no después de todo lo que Él había hecho por mí, no después de haber dedicado mi vida entera a servirle. Miré al líder directo a los ojos y respondí con voz firme que contrastaba con el terror que sentía por dentro. Sí, soy cristiana, soy seguidora de Jesucristo. Y lo que pasó después fue como una explosión de violencia. Me arrastraron hasta una de las camionetas. Escuché a Elías y Sara gritando. Vi cómo los golpeaban salvajemente. Rogué que no los mataran. Grité que los dejaran ir, que ellos solo estaban ayudándome. Pero nadie me escuchó. Me tiraron en la parte trasera de la camioneta. Me vendaron los ojos con un trapo sucio. Me ataron las manos detrás de la espalda con cuerda plástica tan apretada que cortaba mi circulación. El viaje desde ese vecindario hasta donde me llevaron duró horas, tal vez 3 o 4. Es difícil calcular cuando estás con los ojos vendados, aterrorizada, rezando sin parar. La camioneta iba por caminos llenos de baches que me hacían rebotar contra el piso metálico, lastimándome el cuerpo. Podía escuchar a los hombres hablando en árabe, pero no entendía todo lo que decían. Solo captaba palabras sueltas: espía, occidente, cristiana, muerte. Cada palabra que entendía aumentaba mi terror. Finalmente la camioneta se detuvo. Me bajaron a la fuerza. Todavía con los ojos vendados, me arrastraron por un terreno irregular. Subimos unos escalones, entramos a un edificio. Podía escuchar ecos indicando que era un espacio grande y vacío. Me llevaron por pasillos, bajamos escaleras hacia lo que parecía ser un sótano y finalmente me quitaron la venda de los ojos. El shock de la luz, después de horas en oscuridad, me hizo parpadear varias veces hasta que mis ojos se ajustaron. Me encontraba en una celda pequeña, no más de 2 metros por 2 metros. Paredes de concreto húmedo y agrietado, sin ventanas, una sola bombilla colgando del techo que daba una luz amarillenta débil. En una esquina había un colchón sucio y delgado tirado en el piso de concreto. En la otra esquina un balde de plástico que obviamente serviría como baño, y eso era todo. Mi nuevo hogar, cuya duración yo no tenía forma de saber en ese momento. Los hombres me quitaron la cuerda de las manos, dejando marcas rojas profundas en mis muñecas. Me empujaron dentro de la celda. Sin decir palabra, cerraron la puerta de metal con un sonido que resonó en mi alma como una sentencia de muerte. Escuché el candado cerrarse desde afuera, luego pasos alejándose, luego voces distantes arriba y luego silencio, excepto por el goteo constante de agua en alguna tubería rota. Me quedé de pie en el centro de esa celda durante lo que parecieron horas, congelada, en shock. Mi mente tratando de procesar lo que acababa de pasar. Hace apenas 6 horas estaba en mi habitación en el convento, despertándome para otro día de servicio, y ahora estaba secuestrada, prisionera de hombres que me odiaban por mi fe, sin idea de si alguien sabía dónde estaba, sin idea de si volvería a ver la luz del sol. Finalmente mis piernas cedieron y caí de rodillas en ese piso de concreto frío y por primera vez desde el secuestro lloré. Lloré con sollozos profundos que salían de lo más profundo de mi ser. Lloré por Elías y Sara, rogando a Dios que estuvieran vivos. Lloré pensando en mis padres en España, que se destruirían cuando se enteraran. Lloré por mis hermanas de comunidad, que se preocuparían. Lloré por mí misma, enfrentando lo desconocido. Pero en medio de ese llanto de desesperación,
algo comenzó a cambiar en mi espíritu. Recordé un versículo de Isaías, capítulo 43, versículos 2, que había memorizado años atrás. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Comencé a repetir ese versículo en voz alta una y otra vez. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y mientras lo repetía, sentí paz comenzar a reemplazar el pánico. Sentí la presencia del Espíritu Santo llenando esa celda oscura. Me di cuenta en ese momento que aunque estaba físicamente sola, no estaba espiritualmente sola, que el mismo Dios que había prometido nunca dejarme ni abandonarme estaba allí conmigo en esa celda, que Él había permitido esto por alguna razón que yo no entendía aún, pero que podía confiar que Él tenía el control, y esa certeza me dio fuerzas para levantarme del piso, sentarme en ese colchón sucio, secar mis lágrimas y comenzar a orar, no por liberación, sino por gracia, para enfrentar lo que viniera. Los días siguientes fueron de interrogatorios intensos. Cada día venían diferentes hombres a la celda para hacerme preguntas. Querían saber para qué gobierno trabajaba, qué información tenía sobre movimientos militares, quiénes me habían enviado, cuál era mi verdadera misión en Siria. Yo les explicaba una y otra vez con paciencia que solo era una monja, que no trabajaba para ningún gobierno, que solo distribuía comida y ayudaba a niños. Pero ellos no me creían. Estaban convencidos de que yo era una espía occidental infiltrada bajo la cobertura de trabajadora humanitaria. Los interrogatorios duraban horas. A veces me gritaban, me intimidaban, acercando sus rostros al mío y amenazándome con descripciones gráficas de lo que me harían si no cooperaba. Pero nunca me golpearon físicamente. Creo que había cierta prohibición en su código contra torturar mujeres físicamente, aunque la tortura psicológica era constante, el miedo, la incertidumbre, las amenazas verbales, la humillación, todo diseñado para quebrar mi resistencia y hacerme confesar crímenes que nunca había cometido. Uno de los interrogadores era diferente a los demás. Era joven, tal vez tenía 19 o 20 años, alto y delgado con barba rala que apenas le crecía. Se llamaba Ahmed y hablaba inglés con acento fuerte porque me dijo que había estudiado 2 años en la Universidad de Damasco antes de que comenzara la guerra. Aunque trataba de mostrarse duro e intimidante como los otros, yo podía ver en sus ojos que había algo de humanidad todavía, algo que la guerra y la ideología extremista no habían logrado extinguir completamente. Ahmed me interrogaba con menos agresividad que los otros. Hacía preguntas, pero realmente parecía escuchar mis respuestas en lugar de simplemente esperar que yo confesara, y poco a poco, a lo largo de días de interrogatorios repetitivos, comenzamos a tener algo parecido a conversaciones. Él me contaba que venía de una familia normal de Alepo, que su padre había sido maestro de escuela antes de morir en un bombardeo, que su madre y hermanas habían huido a Turquía, que él se había unido al grupo extremista más por necesidad de pertenecer a algo y tener propósito que por verdadera convicción ideológica. Yo le compartía sobre mi trabajo en el orfanato, sobre los niños que había conocido, sobre familias que habíamos ayudado, y veía en su rostro algo que parecía ser respeto mezclado con confusión. Un día después de un interrogatorio particularmente largo, cuando ya llevaba quizás 15 o 20 días en cautiverio, Ahmed se quedó solo conmigo unos minutos antes de encerrar la celda de nuevo y me preguntó en voz baja: ¿por qué viniste aquí? ¿Por qué una mujer española dejaría su país seguro y cómodo para venir a este infierno? Tienes familia allá, una vida. ¿Por qué arriesgar todo esto? Le respondí con honestidad total. Le dije a Ahmed: vine porque Jesús me llamó a amar a los que sufren. Vine porque creo
que cada persona, sin importar su religión, su etnia, su historia, tiene valor infinito ante los ojos de Dios. Vine porque el amor de Cristo en mi corazón no me permitía quedarme en mi comodidad mientras millones de personas sufrían aquí. Él me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había sorpresa, tal vez un destello de admiración, definitivamente confusión, y sin decir nada más salió de la celda, cerrando la puerta detrás de él. Después de ese día, los interrogatorios disminuyeron. Venían con menos frecuencia, quizás una vez cada 3 o 4 días, en lugar de diariamente. El resto del tiempo estaba sola en esa celda, con nada más que mis pensamientos, mis oraciones y mis recuerdos. Me traían comida una vez al día, generalmente solo pan duro y agua. A veces arroz con algo de verdura, apenas suficiente para sobrevivir. Comencé a perder peso rápidamente. Mi ropa de monja, que nunca había sido ajustada, ahora me quedaba suelta colgando de mi cuerpo, cada vez más delgado. Pero más difícil que el hambre física era mantener mi salud mental y espiritual. Es difícil explicar lo que la soledad extrema y prolongada le hace a una persona. Días que se convierten en semanas sin conversación significativa, sin ver la luz del sol, sin saber qué hora del día es, excepto por las 5 llamadas diarias a la oración islámica que escuchaba desde arriba y que me ayudaban a calcular aproximadamente el paso del tiempo. Desarrollé rutinas para mantenerme cuerda. Cada mañana, cuando escuchaba la primera llamada a la oración del amanecer, me arrodillaba y oraba el rosario completo usando mis dedos para contar las avemarías, porque me habían quitado mi rosario cuando me capturaron. Después dedicaba tiempo a recordar y recitar en voz alta todos los salmos que había memorizado a lo largo de años de vida religiosa. El Salmo 23 me daba especial consuelo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Durante las horas del día cantaba himnos en voz baja, canciones que había aprendido en mi infancia en España, cantos de adoración que solíamos cantar en el convento. Y aunque mi voz sonaba débil y quebrada en esa celda, sentía que los ángeles se unían a mi alabanza, que mi adoración penetraba el techo de concreto y llegaba directamente al trono de Dios. Meditaba en la vida de Cristo, en su sufrimiento en el Getsemaní, en su tortura y crucifixión, y encontraba consuelo sabiendo que Él había pasado por sufrimiento mucho peor que el mío, que Él entendía perfectamente lo que yo estaba viviendo. Y cada noche, antes de intentar dormir en ese colchón infestado de insectos, oraba específicamente por mis captores. Esto no era fácil. Cada fibra de mi carne quería odiarlos, maldecirlos, desearles mal, pero recordaba las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que forzaba mi voluntad a obedecer, aunque mis emociones se resistían. Oraba por el líder de barba negra que me había golpeado. Pedía a Dios que tocara su corazón endurecido. Oraba por los interrogadores que me habían gritado y amenazado. Pedía que Dios les mostrara la verdad. Oraba especialmente por Ahmed. Había algo en ese joven que me daba esperanza. Veía en él un corazón que todavía podía ser alcanzado por el amor de Cristo. Le pedía a Dios que usara incluso mi cautiverio para plantar semillas de fe en su alma. Perdí la cuenta exacta de cuántos días llevaba en esa celda. Quizás 35, tal vez 40. El tiempo se convirtió en un concepto borroso, pero una noche, muy tarde, escuché pasos bajando las escaleras hacia el sótano, lo cual era inusual, porque normalmente nadie venía a esa hora. Escuché el candado de mi celda abrirse
y Ahmed entró rápidamente cerrando la puerta detrás de él. Se veía nervioso, agitado. Se sentó en el piso frente a mí, manteniendo distancia respetuosa. Me dijo en voz muy baja y urgente: «Hermana Teresa, necesito decirle algo. Mañana van a ejecutarla. El líder ha decidido que usted es una espía occidental y van a grabar su ejecución para publicarla en Internet como advertencia a otros cristianos y a gobiernos occidentales. Pasado mañana al amanecer han construido un escenario afuera con cámaras. Lo siento. Traté de convencerlos de que usted no es espía, pero no me escuchan. Soy muy joven aquí, no tengo autoridad». Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada sobre la cabeza. Aunque siempre supe que la ejecución era una posibilidad real, escucharlo confirmado con fecha y hora específica me dejó sin aliento. Por un momento no pude hablar. Solo podía mirar a Ahmed tratando de procesar sus palabras. Finalmente encontré mi voz y le pregunté: «Ahmed, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué te importa lo que me pase?». Él bajó la mirada a sus manos que apretaba nerviosamente y respondió: «Porque en estos 40 y tantos días usted ha sido la única persona que me ha tratado con respeto. Todos los demás aquí me gritan, me dicen que soy débil, que soy cobarde, me humillan constantemente. Pero usted, incluso cuando la interrogaba, incluso cuando otros la maltrataban, siempre me hablaba con amabilidad. Me miraba como si yo fuera un ser humano y no un monstruo. Y eso me ha hecho cuestionar muchas cosas. Me ha hecho preguntarme si todo lo que me enseñaron sobre los cristianos siendo enemigos malvados es realmente cierto». En ese momento sentí al Espíritu Santo darme palabras. Sentí que este era un momento decisivo, que Dios había orquestado todo, incluso mi secuestro y cautiverio, para llevar a Ahmed a este punto de cuestionamiento espiritual. Le dije: «Ahmed, no tengo miedo de morir. Si Dios quiere llevarme a casa mañana, estaré con Él en el paraíso. La muerte no tiene poder sobre los que creemos en Cristo, porque Jesús venció la muerte cuando resucitó. Pero antes de irme de este mundo, quiero que sepas algo muy importante. Jesús murió por ti. Él te ama con un amor que ningún ser humano puede comprender. Y no importa qué hayas hecho, qué decisiones hayas tomado, en qué violencia hayas participado, Él puede perdonarte, puede limpiarte, puede darte una vida completamente nueva». Ahmed se levantó bruscamente, sus ojos brillaban con lágrimas que trataba de contener. Dijo casi gritando: «No hable de esas cosas, eso es blasfemia. Si alguien la escucha, será peor para usted». Pero yo podía ver que sus palabras de rechazo no coincidían con lo que su corazón estaba sintiendo. Podía ver la batalla espiritual ocurriendo en su interior. Salió rápidamente de la celda, cerrando la puerta con fuerza y dejándome sola con la noticia de mi ejecución programada para el amanecer del día siguiente. Esa noche, que según Ahmed sería mi última noche en la tierra, no dormí ni un solo segundo. Me pasé las horas completas en oración, arrodillada en ese piso de concreto frío, con las manos levantadas hacia el cielo. No oraba pidiendo liberación, porque había aprendido que a veces la voluntad de Dios incluye el martirio, que a veces Él nos llama a dar nuestras vidas como testimonio supremo de fe, sino que oraba por gracia para enfrentar mi muerte con dignidad, por valor para no negar a Cristo en mis últimos momentos, por palabras finales que glorificaran su nombre. Oré por mis padres en España, que sufrirían terriblemente cuando se enteraran de mi muerte. Le pedí a Dios que los consolara, que les diera paz, sabiendo que me vería de nuevo en el cielo. Oré por mis hermanas de comunidad, por el trabajo misionero que continuaría sin mí. Oré por las personas que habíamos ayudado en Siria. Oré por Ahmed y todos mis captores, pidiendo que incluso mi muerte pudiera plantar semillas de fe en sus corazones endurecidos. Y mientras oraba en esa celda oscura, esperando el amanecer que traería mi ejecución,
algo extraordinario comenzó a suceder en mi espíritu. El miedo se fue disipando y fue reemplazado por una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Comencé a sentir la presencia de Jesús de manera tan real y tangible que extendí mi mano pensando que lo tocaría físicamente. Era como si Él hubiera entrado a la celda y se hubiera sentado a mi lado, sosteniéndome, fortaleciéndome para lo que vendría. Alrededor de las 3 de la madrugada, según mi cálculo, por los sonidos de afuera que me habían ayudado a medir el tiempo durante mi cautiverio, comencé a adorarlo, a cantarle en voz baja canciones de amor y gratitud. Le dije: gracias, Jesús, por permitirme servirte. Gracias por estos años de ministerio. Gracias por considerarme digna de sufrir por tu nombre. Gracias por esta celda que se ha convertido en mi capilla más sagrada. Gracias por mostrarme que tu presencia es suficiente incluso cuando todo lo demás me es quitado. Y entonces, exactamente a las 3:17 de la madrugada, sucedió algo que desafía toda explicación natural. Algo que sé con absoluta certeza fue un milagro sobrenatural. Esa celda que había estado en oscuridad total durante todos los días de mi cautiverio, excepto por la bombilla amarillenta débil que colgaba del techo, de repente se llenó de una luz brillante, dorada, cálida, tan intensa que tuve que cerrar los ojos porque era como mirar directamente al sol. No era luz de bombilla o linterna o cualquier fuente artificial. No tenía origen visible. Simplemente apareció llenando cada rincón de la celda, penetrando las paredes, el techo, el piso. Y con esa luz vino un calor que disipó instantáneamente el frío húmedo que había sido constante todos esos días. Era un calor agradable que me envolvió como un abrazo. Y yo supe inmediatamente que esta era la gloria de Dios manifestándose, que la presencia del Altísimo había invadido esa celda en respuesta a las oraciones de miles de personas alrededor del mundo intercediendo por mí. Escuché gritos arriba, voces de hombres gritando en árabe llenas de terror. ¿Qué es esa luz? ¿De dónde viene? ¡Apáguenla! ¡Apáguenla! Escuché pasos corriendo en todas direcciones, cosas cayendo y rompiéndose, más gritos de pánico y luego un silencio repentino, como si todos hubieran huido del edificio, pero en mi celda la luz permaneció, brillante, cálida, gloriosa, llenando ese espacio que había sido mi prisión y transformándolo en un lugar santo. La luz duró tal vez 5 minutos, aunque es imposible calcular con precisión, porque en esos momentos el tiempo pareció detenerse completamente. Yo simplemente me quedé postrada en el piso, con mi rostro contra el concreto, temblando, llorando, adorando, repitiendo una y otra vez: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No tenía miedo, solo asombro reverencial. Solo gratitud profunda por ser testigo de semejante manifestación del poder divino. Cuando finalmente la luz comenzó a desvanecerse gradualmente hasta que todo volvió a la oscuridad normal, me di cuenta de algo extraordinario. La puerta de mi celda estaba completamente abierta. No sé si se había abierto durante la manifestación de luz y yo no lo había notado porque tenía los ojos cerrados, o si se abrió milagrosamente sin que nadie la tocara, pero estaba abierta de par en par. El candado que siempre la mantenía cerrada estaba en el piso. Me quedé sentada durante varios minutos sin atreverme a moverme, procesando lo que acababa de experimentar, preguntándome si esto era real o si estaba soñando, pero el calor que todavía sentía en mi cuerpo, la paz profunda en mi corazón, la puerta abierta frente a mí, todo confirmaba que había sido absolutamente real. Dios había intervenido sobrenaturalmente y ahora me estaba mostrando el camino de salida. Me levanté con piernas temblorosas. Mi cuerpo estaba débil después de tantos días de desnutrición y falta de movimiento.
Caminé lentamente hacia la puerta abierta, asomé la cabeza con precaución esperando ver guardias, pero el pasillo estaba completamente vacío. Subí las escaleras del sótano paso a paso, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonar en mis oídos. Cada segundo esperaba que alguien apareciera y me detuviera, que esto fuera algún tipo de trampa cruel, pero no había nadie. Llegué al primer piso del edificio, que parecía haber sido una escuela o un hospital antes de ser destruido y abandonado. Había armas tiradas en el piso, sillas volcadas, platos de comida derramados, señales claras de que todos habían salido corriendo en pánico absoluto. Caminé hacia la puerta principal tratando de hacer el menor ruido posible. Empujé la puerta de metal oxidado que se abrió con un chirrido que me hizo estremecer y salí al exterior. Afuera estaba amaneciendo. El cielo tenía ese color hermoso de rosa y naranja del amanecer. El aire fresco de la mañana tocó mi rostro y respiré profundo, llenando mis pulmones de aire libre por primera vez en 47 días. Había un silencio absoluto, excepto por el canto de pájaros en árboles cercanos. Miré alrededor y vi que el edificio estaba en medio de un área destruida por la guerra. Edificios colapsados en todas direcciones, pero no había señal de mis captores, ningún vehículo, ninguna persona. Comencé a caminar alejándome de ese edificio de pesadilla sin saber hacia dónde iba. No tenía idea de mi ubicación geográfica. No sabía si estaba a 5 kilómetros o a 50 kilómetros de Alepo, pero simplemente caminaba confiando en que el mismo Dios que me había liberado milagrosamente me guiaría a un lugar seguro. Seguí un camino de tierra polvoriento que serpenteaba entre escombros, mis pies descalzos, porque me habían quitado los zapatos cuando me secuestraron. Sangraban por las piedras filosas, pero apenas sentía el dolor. Estaba en un estado de shock y adrenalina. Había caminado quizás 20 o 25 minutos cuando escuché el sonido de un motor detrás de mí. Me volteé aterrorizada, pensando que mis captores me habían alcanzado, lista para correr, aunque no tenía fuerzas. Pero lo que vi fue un camión blanco con el símbolo de la media luna roja pintado en los costados, la versión islámica de la Cruz Roja Internacional. El camión se detuvo a mi lado y bajaron 2 paramédicos, una mujer con hijab y un hombre de unos 40 años. Me miraron con ojos enormes de absoluta sorpresa, viendo a una monja occidental en hábito gris, sucio y rasgado, caminando descalza, sola, en medio de una zona de guerra. La mujer se acercó rápidamente y me preguntó en inglés, con acento árabe, ¿quién es usted? ¿Qué le pasó? ¿Está herida? Y yo apenas pude articular palabras. Dije con voz ronca, por falta de uso, me llamo Teresa. Soy monja, fui secuestrada, acabo de escapar, por favor ayúdenme. No hicieron más preguntas en ese momento, simplemente me ayudaron a subir al camión, me dieron agua que bebí desesperadamente, me envolvieron en una manta porque estaba temblando aunque no hacía frío y condujeron durante 1 hora hasta llegar a una zona de Alepo controlada por fuerzas gubernamentales, donde me entregaron a autoridades militares que contactaron inmediatamente con la embajada española y con mi orden religiosa. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino. Funcionarios de la embajada llegaron para entrevistarme, médicos me examinaron, me alimentaron lentamente porque mi estómago no podía procesar comida sólida. Después de tantos días de casi ayuno, me bañé por primera vez en 47 días, llorando bajo el agua caliente mientras lavaba la suciedad física, y también sentía que el trauma comenzaba a salir de mi cuerpo. Me dieron ropa limpia y un lugar seguro para dormir, aunque las pesadillas no me dejaron descansar mucho. 3 días después del milagro de mi liberación, el 26 de agosto de 2016, estaba en un avión de regreso a España. Los 47 días
más largos e intensos de mi vida habían terminado, pero sus efectos y el propósito divino detrás de ellos apenas comenzaban a revelarse. Aterricé en Madrid, donde mis padres me esperaban, ver sus rostros después de tanto tiempo, sentir sus abrazos, escuchar sus sollozos de alivio y gratitud fue abrumador. Mi madre no me soltó durante horas, seguía tocando mi cara como para confirmar que era real, que realmente había regresado. Pasé los siguientes 2 meses en España en un proceso de recuperación física, emocional y espiritual. Había perdido 12 kilos durante el cautiverio, mi cuerpo estaba débil, tenía infecciones en la piel por las condiciones insalubres de la celda, sufrí pesadillas intensas cada noche donde revivía el secuestro, donde escuchaba los gritos, donde sentía el miedo. Tuve que trabajar con un consejero especializado en trauma para procesar todo lo que había vivido. Pero lo más difícil no fue la recuperación física, sino entender espiritualmente por qué Dios había permitido mi secuestro, por qué me había llevado a través de ese valle de sombra de muerte, qué propósito tenía mi supervivencia cuando otros misioneros en situaciones similares habían sido martirizados. Pasé horas en oración preguntándole a Dios: ¿qué quieres que haga con esta segunda oportunidad de vida? ¿Cómo quieres que use este testimonio? La respuesta llegó de la manera más inesperada. 6 meses después de mi liberación, en febrero de 2017, estaba en mi habitación, en el convento, en Barcelona, cuando recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía simplemente: soy Ahmed. Mi primer instinto fue borrarlo, pensando que podría ser spam o algún tipo de amenaza o trampa. Pero algo en mi espíritu me impulsó a abrirlo, y cuando leí su contenido, comencé a llorar incontrolablemente. El mensaje decía: hermana Teresa, no sé si este email la alcanzará. Conseguí su dirección investigando su orden religiosa en internet. Necesito contarle lo que pasó aquella noche de su liberación. Yo estaba arriba con otros 4 hombres cuando esa luz llenó el edificio. Venía del sótano donde usted estaba. Era como si el sol hubiera salido dentro del edificio, una luz tan brillante y pura que nunca había visto nada igual en mi vida. Todos sentimos un terror absoluto, como si estuviéramos en presencia de algo santo y poderoso que nos juzgaba, que veía todos nuestros pecados. El mensaje continuaba. Corrimos del edificio pensando que era algún tipo de ataque con arma nueva, con bomba especial, pero cuando estábamos afuera a distancia segura y mirábamos hacia atrás, la luz seguía brillando solo en la parte del sótano donde estaba su celda. No había fuego, no había explosión, solo luz pura y dorada. Y en ese momento supe con certeza absoluta que lo que usted me había dicho sobre Jesús era verdad. Supe que Él la había protegido sobrenaturalmente, que había manifestado su poder para liberarla, y supe que yo había estado del lado equivocado. Ahmed terminaba el email diciendo: he estado investigando sobre Jesús en secreto. Conseguí una Biblia de contrabando. La leo cada noche escondido después de que todos duermen. Todavía no puedo dejar el grupo porque sería muy peligroso, pero mi corazón ya no está con ellos. Ore por mí. Hermana Teresa, ore para que encuentre el camino de salir de esta vida de violencia y seguir a Cristo abiertamente. Y ore también por mi amigo Omar, que también estaba allí esa noche, que también vio la luz y que también ha comenzado a cuestionar todo lo que nos enseñaron sobre odiar a los cristianos. Lloré durante horas después de leer ese correo. Lloré de alegría profunda, porque Dios me estaba mostrando el propósito de mi sufrimiento, me estaba revelando por qué había permitido mi secuestro. No fue castigo, no fue abandono, fue una estrategia divina para alcanzar almas que de otra manera nunca hubieran sido expuestas al Evangelio. Esos
47 días de cautiverio no fueron desperdiciados, fueron una inversión eterna que estaba dando fruto. Durante los siguientes 8 meses mantuve correspondencia regular con Ahmed a través de email encriptado que él accedía en cibercafés para no ser rastreado. Me contaba sobre su proceso de fe, sobre las preguntas que tenía al leer los evangelios, sobre la batalla interna entre lo que le habían enseñado toda su vida y la verdad que estaba descubriendo en las Escrituras. Y yo le respondía con paciencia y amor, guiándolo hacia Cristo, explicándole doctrinas básicas, orando fervientemente cada día por su protección y su eventual escape. En octubre de 2017, casi un año después del milagro de luz, recibí el email más hermoso que he recibido en mi vida. Ahmed me escribió: hermana Teresa, lo logré, escapé del grupo, crucé la frontera hacia Turquía, estoy en un campo de refugiados cerca de la ciudad de Gaziantep. Y hace 3 días un pastor evangélico sirio que ministra aquí en el campo me bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora soy oficialmente un seguidor de Jesucristo. Mi vida vieja ha muerto, he nacido de nuevo, todo es nuevo. Ese mismo email me informó que Omar, el otro captor que había presenciado el milagro de luz aquella madrugada, también había logrado escapar y también se había convertido al cristianismo. Estaba en un campo de refugiados diferente en Líbano. Ambos jóvenes habían arriesgado sus vidas para dejar el grupo extremista porque dijeron que no podían seguir viviendo en oscuridad después de haber visto literalmente la luz de Cristo. Hoy, 4 años después de mi liberación milagrosa, Ahmed vive en Alemania, donde recibió asilo político como refugiado y excombatiente arrepentido, estudia teología en un seminario bautista en Hamburgo. Su sueño es convertirse en pastor y eventualmente regresar a Medio Oriente cuando sea seguro para compartir el evangelio con otros jóvenes que, como él, fueron reclutados y radicalizados por grupos extremistas. Hablamos por videollamada cada 2 semanas. Y cada vez que lo veo, me asombro de su transformación, de cómo Cristo lo ha cambiado completamente. Omar está en Canadá, donde también recibió asilo, trabaja en una fábrica durante el día y estudia inglés en las noches. Se congrega en una iglesia de habla árabe en Toronto y regularmente da su testimonio de cómo Jesús lo rescató del terrorismo y le dio vida nueva a ambos hombres. Me dicen que nunca olvidarán aquella noche del 23 de agosto de 2016 a las 3:17 de la madrugada, cuando Dios manifestó su poder de manera tan innegable que no les quedó otra opción que reconocer su existencia, su autoridad y su amor. Y yo he regresado al trabajo misionero, no en Siria, porque tanto las autoridades como mi orden religiosa consideran que es demasiado peligroso en este momento, pero trabajo en Jordania en un centro que atiende a refugiados sirios, muchos de ellos profundamente traumatizados por años de guerra, muchos habiendo perdido familias enteras, muchos habiendo visto atrocidades que ningún ser humano debería presenciar. Y cuando los escucho contar sus historias de dolor, cuando veo el sufrimiento en sus ojos, puedo conectar con ellos de una manera que no hubiera sido posible sin mi propia experiencia de trauma. Les digo con autoridad que viene de experiencia vivida, que entiendo la oscuridad, que entiendo el miedo, que entiendo lo que es sentir que Dios te ha abandonado. Pero también les digo con convicción profunda que Dios es absolutamente fiel, que Él no desperdicia nuestro sufrimiento, que Él puede usar incluso las experiencias más dolorosas y traumáticas para su gloria y para bendición de otros, si se lo permitimos. Mi testimonio ha tocado corazones tanto de musulmanes como de cristianos. Hace 2 meses, una mujer siria de 58 años, llamada Fátima,
que había perdido a su esposo y 3 hijos en un bombardeo, que llevaba meses viviendo en depresión profunda, contemplando seriamente el suicidio, vino a nuestro centro, escuchó mi testimonio completo en una reunión de grupo y después se acercó a mí con lágrimas diciendo: «Hermana Teresa, si Dios la liberó a usted de manera tan milagrosa después de 47 días de cautiverio, entonces tal vez también tiene un propósito para mi vida. Tal vez mi historia tampoco ha terminado todavía. Fátima es musulmana y aunque no se ha convertido al cristianismo, ha comenzado a asistir a nuestros estudios bíblicos voluntarios. Hace preguntas profundas sobre Jesús, sobre el perdón, sobre cómo encontrar paz en medio del dolor. Y yo veo en sus ojos la misma búsqueda espiritual que vi en los ojos de Ahmed hace años. Veo a Dios trabajando pacientemente en su corazón, preparándola para una transformación que sé que vendrá en el tiempo perfecto de Dios. Esta experiencia me ha enseñado verdades profundas sobre la naturaleza de Dios y sus métodos. He aprendido que Dios es infinitamente más grande y más misterioso de lo que jamás imaginé, que sus caminos no son nuestros caminos ni sus pensamientos nuestros pensamientos, que a veces Él permite que pasemos por el fuego no para destruirnos, sino para purificarnos y prepararnos para un ministerio mayor, para darnos una plataforma de testimonio que de otra manera nunca hubiéramos tenido. Yo podría haber servido en misiones toda mi vida sin nunca ser secuestrada, sin nunca pasar por ese trauma intenso, y hubiera ayudado a muchas personas y hubiera sido un ministerio válido y bueno, pero hay una profundidad de compasión, una autoridad espiritual, una identificación genuina con el sufrimiento humano que solo se adquiere cuando has caminado personalmente por el valle de sombra de muerte y has experimentado la fidelidad de Dios en ese valle más oscuro. Ahora, cuando oro por misioneros que enfrentan persecución en diferentes partes del mundo, cuando intercedo por cristianos encarcelados por su fe, cuando consuelo a refugiados traumatizados, lo hago con una convicción y una pasión que nacieron en aquella celda oscura en Siria. Mi sufrimiento no fue desperdiciado, fue transformado en autoridad espiritual, en empatía genuina, en testimonio poderoso que Dios está usando para fortalecer a otros. La historia del milagro de luz se ha extendido mucho más allá de lo que imaginé. He compartido mi testimonio en conferencias misioneras en toda Europa, en iglesias en América Latina, en programas de radio y televisión cristianos, en retiros espirituales. Y cada vez que lo comparto, veo el mismo efecto. Veo cómo Dios lo usa para fortalecer la fe de creyentes que están atravesando sus propias pruebas difíciles, para animar a misioneros que consideran abandonar el campo por el peligro, para recordarle a la iglesia que servimos a un Dios vivo que todavía hace milagros, que todavía interviene sobrenaturalmente cuando es necesario para cumplir sus propósitos eternos. Si hoy estás escuchando mi historia y te encuentras en tu propia celda de cautiverio, tal vez no sea una celda física de concreto como la mía, tal vez sea una enfermedad terminal que te tiene prisionera, tal vez sea una adicción que has intentado romper 1000 veces sin éxito, tal vez sea una relación abusiva que te mantiene atrapada en miedo, tal vez sea depresión o ansiedad que te encierra en oscuridad mental. Quiero que sepas con absoluta certeza que el mismo Dios que me liberó milagrosamente puede liberarte a ti. Su poder no ha disminuido con el paso de los siglos. Su amor por ti no es menor que su amor por mí. Su capacidad de hacer milagros no depende de tu perfección, sino de su naturaleza divina. Y aunque tu liberación puede no venir exactamente de la misma manera que vino la mía, aunque puede no haber luz sobrenatural llenando tu habitación a las 3:17 de la madrugada, la liberación vendrá en la forma
que Él sabe es mejor para ti y para su gloria. Puede ser un proceso gradual de sanidad. Puede ser a través de personas que Él estratégicamente pone en tu camino. Puede ser mediante puertas que se abren milagrosamente cuando has dejado de intentar abrirlas con tu propia fuerza. Puede ser mediante fortaleza sobrenatural para soportar lo que no puede ser cambiado todavía. Pero lo que puedo prometerte basándome en la palabra de Dios y en mi experiencia personal es que Él está contigo en esa celda, que no te ha abandonado aunque no sientas su presencia, que está obrando incluso cuando no ves evidencia visible, que tu historia no termina en cautiverio, sino que hay capítulos hermosos de libertad y propósito que Él ya ha escrito para tu futuro. Y si me estás escuchando y nunca has entregado tu vida a Jesucristo, si has vivido pensando que Dios es solo religión o tradición o reglas, quiero presentarte al Jesús real que yo conozco. No al Jesús de rituales vacíos o doctrinas muertas, sino al Jesús vivo que transforma corazones, que libera cautivos, que convierte terroristas en teólogos, que toma vidas rotas y las hace completamente nuevas. Este Jesús murió en una cruz romana hace 2000 años, cargando el peso de todos nuestros pecados, toda nuestra oscuridad, toda nuestra separación de Dios. Fue castigado en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Resucitó victorioso al tercer día, demostrando su poder sobre la muerte y el infierno. Y hoy está vivo, está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, y está esperando que le abras la puerta de tu corazón. No necesitas limpiar tu vida primero. No necesitas ser lo suficientemente bueno. No necesitas entender toda la teología. Solo necesitas venir a Él exactamente como eres, con tu quebranto, con tus dudas, con tu pasado sucio, con tus fracasos, y decirle con sinceridad: Jesús, te necesito, no puedo salvarme a mí mismo. Creo que moriste por mí, creo que resucitaste. Te entrego el control de mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Si haces esa oración con sinceridad genuina de corazón, Él te recibirá, te perdonará completamente, te limpiará de todo pecado, te dará vida eterna, te adoptará como hijo en su familia y comenzará en ti un proceso de transformación que durará toda tu vida terrenal y continuará en la eternidad. Lo sé porque lo he visto suceder miles de veces. Lo vi en Ahmed, lo vi en Omar, lo veo cada día en el centro de refugiados donde sirvo. Mi oración final es que esta historia no sea solo un testimonio interesante que escuchaste y luego olvidaste, sino que sea una semilla de fe plantada profundamente en tu corazón, que germine y crezca, que cuando enfrentes tus propias pruebas difíciles recuerdes que hay un Dios que hace milagros reales, que cuando te sientas abandonada en tu celda de oscuridad, recuerdes que Él está allí contigo sosteniéndote, que cuando pienses que tu historia ha terminado en tragedia, recuerdes que Dios escribe finales hermosos, incluso después de capítulos terribles. Que Dios te bendiga abundantemente, que Cristo te guarde y te proteja, que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y que nunca jamás olvides que eres profundamente amada por el Creador del universo. Tu vida tiene propósito eterno, tu historia tiene significado divino, tu sufrimiento no será desperdiciado si se lo entregas a Dios. Confía en Él completamente, aférrate a Él desesperadamente, espera con expectativa los milagros que Él tiene preparados específicamente para ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.